Quiero hacerle, ¿se puede decir de un chiste? No, porque nosotros no somos humoristas. Pero el domingo, el señor Ramón Albuquerque, hablando del tema de los ríos, dice que los ríos tienen curso, cauce, cuenca y caudal. Son condiciones, son las 4C. Las C parece que son importantes, porque hay otras que son importantes también, pero no vienen al caso. Sí. Y decía que son condiciones, cada una es diferente a la otra. Nos recordó una hora que se nos había olvidado frente a José Israel, que por cierto lo invita a usted y a José Israel a su programa producido por Bienvenido Rodríguez y elaborado por don Ramón Albuquerque en La Z el domingo a las 8:30 para hablar del tema que ustedes trataron ahora. Y José Israel escucha cuando hablamos de curso, cauce, cuenca y caudal. Digo, esas son las condiciones de los ríos, dice José en alta voz, y de los políticos dominicanos que tienen esas 4 condiciones. Bien, como la sección de José Israel ocupa la primera parte de este programa, quisiéramos pedir a... Caramba, no tenemos música. Quiero felicitar a un grupo de personas que cumplen años hoy, muy especialmente a Abraham Victoria en Nagua. Ese es un radiodifusor que vendió sus medios a Altiz. También a Rosario Quesada, una amiga querida, madre de un joven amigo. Y queremos también decirles que el invitado de hoy surge por un tema que a nosotros nos llama la atención, y es que aquí a veces hablamos de como que todos los problemas son problemas del gobierno. Y hoy veo el invitado, que es un exdirector del ITLAS, después de haber visitado a las 5 de la mañana un laboratorio para hacernos una rutina de análisis, y vimos la eficiencia de ese laboratorio, que tiene que ver con el comentario que vamos a hacer. A veces la competencia se equivoca, y cuando nosotros vamos a donde Amadita y a veces vamos a Referencia, nos dimos cuenta que no son competencias, son empresas que colaboran y trabajan en la misma dirección sin ser socios. Es decir, son socios en el desarrollo. Es una de las partes que menos quejas tiene la seguridad social, porque es un problema de todos. Cuando subía la Máximo Gómez, veo los semáforos nuevos, combinados, que me caen todos azules o algunos con un marco reflexivo, y digo, caramba, se está haciendo algo en tránsito. Ya hablamos lo del laboratorio, pasamos por la Secretaría de Educación y vimos cómo el entorno de educación está lleno de propiedades que alquila el ministerio para diferentes departamentos, porque son tantos los departamentos que son de educación que no caben. Y uno dice, caramba, sería bueno unificar todo esto en un solo lugar, pero también otros ministerios
ponerlos dentro de los que deben de ir. Por ejemplo, en educación debe ir educación superior, cultura, deporte, porque este es un país pequeño. Pero uno sigue viendo limpieza y vemos cómo algunas empresas se ocupan de ellos botar su basura cuando son muy grandes, porque saben que los ayuntamientos no dan. Termino diciendo que hay muchas cosas que no dependen del gobierno. El tránsito es del gobierno, la salud es del gobierno, la educación es del gobierno, la limpieza es del gobierno. Sí, pero no todo es el gobierno. Porque primero no hay recursos. Y segundo, a nosotros nos toca algo. Cuando hablamos del invitado, vimos que este gobierno, algunas áreas ha sido despiadadas con ella. Por ejemplo, el sistema carcelario es una porquería, porque ellos tienen que conservar el cuerpo del delito para meter preso a un ex procurador. Entonces tienen una cárcel que está inaugurada, que está parcialmente lista, pero no la toquen, porque eso es para meter preso a Jean Alain por atrevido. Y no hay quien lo saque de ahí, ¿eh? Ellos están bravos por lo que yo estoy diciendo. Miriam, tú, Berenice y el gobierno deben tener una reunión. Vamos a abrir esa vaina y lo de Jean Alain lo vamos a manejar. Lo podemos meter en cadena perpetua, pero abran eso, que ahí se gastó mucho dinero. No es cuerpo de delito. El tema de aquellas cosas que, miren, ustedes esperen, ya Danilo está jodiendo con la visita sorpresa, que esperen una auditoría, que le van a hacer una auditoría política, porque está visitando a ver si los proyectos que él visitó están funcionando. Él no tiene derecho a lo que es un ladrón. Entonces él no tiene, óyeme, así no se puede, y eso se puede revertir. Sigo, pero en la pandemia no, en el ITLA no, eso funciona, eso funcionando, que eso estaba bien. ¿Por qué no hacen eso en todo? Y yo quería que José Armando Tavares, que fue director del ITLA algún tiempo, y que entusiasmó a mucha gente a entender que educación tenía varias facetas y que es complementaria. Aunque el ITLA yo creo que también debería ser parte de la secretaria del ministerio, pero su autonomía es importante, y sobre todo para la época, porque el ITLAS es lo diferente, lo de ahora, lo que me diferencia a mí del doctor del Castillo. Por ejemplo, él es digital y yo soy del, ¿cómo se llama? Análogo, gracias a Dios. José Armando, ¿han variado mucho lo que dejaste en el ITLA? Bueno, en primer lugar, lugar, bueno se quedó. Sí, no, en primer lugar, pues agradecer el espacio que nos conceden, pues la verdad que me siento honrado al estar aquí presente en este espacio televisivo, y bueno, saludar desde aquí a toda su audiencia que nos sigue. Como muy bien decía el doctor Jacín, efectivamente la tecnología hoy es el tema que impacta todos los aspectos de la vida humana. Ustedes pues los veo muy modernos con sus teléfonos inteligentes, revisando constantemente las noticias, esta inmediatez informativa de que yo estoy siempre enterado de lo que sucede en el mundo, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global, lo que se comentaba antes en la sección pasada de lo que está sucediendo en términos de conflicto bélico entre Israel y Hamas, bueno, en este caso de la Franja de Gaza. Pues estar al tanto con 24/7 de eso se logra gracias a las tecnologías de la información y comunicación, estas tecnologías digitales que han impactado de manera, digamos que positiva a la República Dominicana. Vemos como en esta semana, por ejemplo, el gobierno lanza la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la inteligencia artificial que sobre todo en este año 2023 ha causado pues precisamente un revuelo en la humanidad. Algunos piensan que estamos
en los comienzos del final, en términos apocalípticos muchas veces se piensa. Y de hecho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, declaraba en la Asamblea de Naciones Unidas que, entre otras cosas, hacía un llamado a los países para que efectivamente establecieran marcos regulatorios que permitieran de alguna manera garantizar que estas innovaciones tecnológicas estén al servicio de la gente. Entonces, en este sentido, proyectos como el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que continúa en desarrollo, proyectos como estas iniciativas que se llama, por ejemplo, Agenda 2030, Agenda Digital 2030, que de hecho fue impulsado por también un técnico igual que nosotros, un profesional que bueno, pues nos conocimos en el 2004 también, pues el viceministro José David Montilla es el técnico organizador de esta Agenda Digital 2030. Bueno, pues todas estas iniciativas tienen que necesariamente, como decía el doctor Jacín, estar al servicio de la gente, mantenerse en el tiempo y desarrollarse. Y de hecho, bueno, pues lo mío, como ya lo señalaban ustedes, es vocacional. Yo creo de verdad que la tecnología de la información hoy, en siglo XXI, 2023, es la herramienta que permite el desarrollo pleno de nuestra juventud, de nuestra gente, y que República Dominicana tiene que continuar en esa agenda de construcción de una verdadera nación digital. Señor Tavares, hay gente que ve en esa tecnología y en esa inteligencia artificial un eventual competidor, una posibilidad de desplazamiento. Entonces, ¿debemos dejar de lado algunos temores? ¿O cómo ve usted, o qué le diría usted a las personas que consideran que tienen esos criterios apocalípticos en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología digital y de la inteligencia artificial también? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, ayer estaba en un panel, precisamente, en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Estaban todos los seminaristas ahí, sacerdotes, directores espirituales, profesores, maestros, en un lugar, ¿verdad?, religioso. Sí. Y estaban haciendo un seminario simposio sobre inteligencia artificial en estos tiempos. Y efectivamente, toda innovación produce destrucción de empleo. Siempre ha sido así. Es decir, el día que se inventó la energía eléctrica, las lámparas de gas, efectivamente los que fabricaban lámparas de gas vieron que sus negocios fueron afectados. El día que se hizo la innovación, por ejemplo, del vehículo, ¿verdad?, del automóvil, con Henry Ford a la cabeza, pues las carretas y los caballos que le impulsaban, los que vivían de eso, la economía que vivía de eso, los empresarios, emprendedores que vivían de eso, también se vieron afectados. La inteligencia artificial ciertamente de alguna manera sustituye empleos, dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de que destruye, elimina empleos, pero también genera otro tipo de empleo más adecuado a estos tiempos digitales. Por ejemplo, trabajos operativos de tipo de servicio al cliente, donde casi muchos de los procesos son repetitivos porque son en base a un guión. Alguien tú llamas y tú lo que quieres es saber cuánto cuesta un vuelo Santo Domingo-Miami y tú quieres hacer la reserva de ese vuelo. Pues es muy probable que, y de hecho ya está sucediendo y cada vez más, quien te atienda sea un algoritmo de inteligencia artificial capaz de reconocer tu voz vía telefónica, traducir esa voz en comandos e interactuar contigo, dándote la sensación de que estás hablando con un ser humano, o mejor dicho, que el ser humano no pueda percibir si es con una persona o si es con una máquina con quien está hablando. Pues eso es lo que está provocando el desarrollo, porque la inteligencia artificial tiene 70 años, con el padre de Alan Turing, con la máquina de Turing, con el test de Turing, etcétera. Es decir, ya hace tiempo que las universidades, los académicos, los científicos impulsan esa línea. En estas últimas 3 semanas yo he dado 3 conferencias en diferentes puntos de la geografía nacional. Una en Punta Cana, otra en Cap Cana, sobre inteligencia artificial aplicada a la salud mental, inteligencia artificial aplicada a las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque esta innovación que se puso de moda en este año, gracias al lanzamiento del chat GPT, ¿verdad?, por la empresa OpenAI, Centro de Investigación OpenAI, o AI, ha provocado efectivamente que la gente se sorprenda
de las potencialidades de este tipo de herramientas y cómo eso se aplica a prácticamente todos los ámbitos y disciplinas de la vida humana. Quizás no sería apropiado pensar que en vez de verlo como competidor, debe verlo como algo que podría ayudarnos a ser un poquito más eficiente en cuanto a muchas funciones, a propósito de esas aplicaciones que usted dice. No, pero sí. O sea, hacernos rendir más en el trabajo. Yo creo que ciertamente eso que usted acaba de afirmar, yo lo creo firmemente, lo endoso. Es decir, toda creación humana, todo desarrollo técnico y tecnológico, ya sea informático o no, lo que busca es facilitar, eficientizar, aumentar productividad, mantenernos competitivos. Todo lo que está presente en este estudio de televisión es fruto del ingenio humano. Las luminarias, la forma en que, por ejemplo, ha sido revestida las paredes para que haya mejor acústica, este micrófono que recoge mi voz, todo lo que está presente aquí es fruto del ingenio humano. Entonces la inteligencia artificial efectivamente aumenta productividad, hace que los procesos sean más eficientes. Por ejemplo, cuando yo daba la conferencia de inteligencia artificial y salud mental, es impresionante la precisión con la que algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar imágenes médicas, detectar patrones y de alguna manera hacer análisis de esas imágenes para detectar cáncer de manera temprana. Tienen mayor precisión. Entonces, estas herramientas al servicio de los expertos, de los médicos, pues supone obviamente, como usted muy bien dice, mayor eficiencia en los resultados, en los diagnósticos, en las definiciones de las terapias, en los tratamientos. Entonces, esa es la maravilla de estas herramientas. Usted citaba al presidente Biden cuando hablaba de la necesidad de regulación, de qué debemos cuidarnos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sí, una de las cosas que, por ejemplo, yo leyendo ayer la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, es fundamental remarcar, fortalecer, ampliar el componente deontológico del plan. Es decir, todo el tema ético. ¿Por qué? Porque efectivamente, así como, siempre cito la película porque la verdad que me gustó, la interpretación, muy bien, yo soy medio cinéfilo, de Oppenheimer. Es una película que muy taquillera de este año, que trata sobre el conjunto de científicos que desarrollaron la bomba atómica. O sea, la energía nuclear y todo lo que supuso en términos científicos el desarrollo de estos tipos de aparatos bélicos, efectivamente fueron desarrollados para el bien. Es decir, de hecho, sí, una de las fuentes energéticas de menor impacto ambiental normalmente se supone que sería eso. Pero así como el ser humano puede crear un martillo para clavar un clavo, ese mismo martillo, utilizado con un propósito no muy santo, puede servir para matar a alguien. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial, si se le da plena autonomía, puede tomar decisiones que pongan en peligro la vida humana. Imagínense que hay un ejemplo real. Hay algoritmos, por ejemplo, que sirven para supervisar el movimiento de personas en un aeropuerto, que fueron implementados. Y en base a unos patrones, en función de una base de datos, analizan las caras de las personas y levantan unas alertas, el sistema, sobre los sospechosos. Sí. Exacto. Este tipo tiene un perfil sospechoso. Pero descubrieron que hay un sesgo algorítmico, porque normalmente las personas así de un colorcito como el nuestro, ¿verdad? Medio este perfil que tengo yo, por ejemplo, daba el algoritmo de que, cuidado, ¿por qué? Porque efectivamente el algoritmo tenía un sesgo que personas blancas, caucásicas, no representaban peligro. Los mismos sesgos que tienen los policías cuando paran a un moreno. Cuando dicen que de manera aleatoria, ¿verdad? Sacan uno de una fila. Transfirieron a la tecnología. Ya hay antecedentes incluso de personas que han sido simplemente impedidas de muchas cosas porque su perfil encaja.
de cierta manera con algo que en la base de datos decía que lo asociaba con algún acto de delincuencia. No, y es correcto. En Netflix, por ejemplo, hay un documental muy bueno sobre el sesgo algorítmico. Y es brutal. Entonces, siempre estos avances tecnológicos que de alguna manera cambian la vida de la noche a la mañana, eliminan empleos y crean otras cosas. Eso de cambian la vida, José Armando. En el ITLA supongo que se imparte docencia y que hay cursos que tienen duración y cursos que tienen diferentes orientaciones. Quiero preguntarte, algunas de las cosas que hemos vivido en las últimas 2 décadas, específicamente 90 y los primeros 10 años de este año, que han cambiado la vida de mucha gente. Ustedes tienen algunos cursos que evalúen esos cambios, en que, como yo le decía al doctor, se diferencia el hombre entre el digital y el análogo. Específicamente, ayer encuentro un amigo que me dice, mi hijo trabaja en su casa en Estados Unidos y gana muy bien y no tiene que salir. Digo, ¿cómo? No tiene que salir. Pero no es el único caso. Aquí también hay lugares, estos mismos centros telefónicos que hacen llamadas. Los call centers. Los call centers. Comenzó en San Isidro, en que tú tenías que una persona que iba a hacer una reservación de vuelo de San Francisco de California a Oslo, en Noruega, resulta que llamaba por teléfono y era en San Isidro que le hacían la conexión. Mi pregunta específica es la siguiente. Ese amigo mío, que es traductor de la policía de Nueva York, y que cuando para a un infractor, yo no hablo inglés, espérese un momentico, y quien le conteste un muchacho que es traductor y que está aquí o en otro sitio. Realmente, ¿qué porcentaje de las actividades de hoy día son totalmente diferentes a, digamos, 30 años atrás, que cambiaron totalmente la vida, la economía, o eso no se ha evaluado? No, se ha evaluado, de hecho hay muchos informes, sobre todo por el tema de el efecto de la pandemia, de hecho, en la modalidad del trabajo. Es correcto. La pandemia, el encierro, provocó una aceleración de algunos formatos de trabajo, algunas formas de trabajo que ya estaban, incluyendo el ejercicio de la medicina. No, correcto. Lo que es la telemedicina, por ejemplo. Sí. Es decir, la posibilidad de que un cirujano opere a distancia, por ejemplo. Entonces, en el caso del empleo, que es un tema fascinante, la pandemia hace que la humanidad descubra, en sentido general, ¿verdad?, de que es posible, por ejemplo, ser productivo, reportar, generar resultados en un formato remoto. Es decir, no hay necesidad de tener presencia física en la oficina de lunes a viernes de 8 a 5, sino que yo de mi casa, a través de un home office, a través de una computadora conectada a internet y una serie de herramientas, puedo efectivamente mantenerme produciendo, haciendo mis tareas, generando mis resultados. Y lo que ha pasado después de la pandemia es que efectivamente, por ejemplo, el trabajo híbrido, que yo es el que pienso que se va a quedar, el formato, sobre todo que gusta mucho a los millennials, a los más jóvenes, a los que están en las universidades saliendo, es el formato en el cual, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que sea, pero es el trabajo en el cual hay flexibilidad y usted puede, por ejemplo, dedicar martes, miércoles y jueves a estar en la oficina y lunes y viernes a trabajar desde casa. Entonces hay un formato híbrido que implica presencia física en la oficina o también trabajar desde tu casa o de manera remota desde cualquier parte del mundo. Existe el concepto de nómada digital. El nómada digital es, que gusta mucho también a los jóvenes de esta generación, que se la pasan, Dios les bendiga, ¿verdad? Y que llevan ese momento y esa experiencia, se pasan 3 meses en Madrid,
después viajan a Francia y se pasan allá un año, después de ahí se mudan a Buenos Aires, Argentina, y duran ahí seis meses. Y esta flexibilidad, y hay muchos países de hecho que están creando normativas, porque eso también supone muchísimos desafíos desde el punto de vista de derechos laborales, o sea, conquistas laborales. Bueno, ¿qué pasa con las prestaciones de esa persona? ¿Qué pasa con el marco, con la protección de esa persona en términos de seguros, etcétera? Entonces, efectivamente, la tecnología ha impactado la forma en que trabajamos también. Por eso nosotros, desde Libertad Digital, que hemos creado después de nuestra salida del Instituto Tecnológico de las Américas, una iniciativa social sin fines de lucro que lo que busca es poner al servicio de la sociedad dominicana las tecnologías y que sirvan como una herramienta positiva para que podamos aprovecharles, así dar la garantía de un futuro mejor a nuestra gente. Estos avances van ampliando la brecha tecnológica y eso nos plantea algunos retos. Como país, ¿qué usted cree que nosotros deberíamos estar haciendo? Correcto. Por ejemplo, desde Libertad Digital, y yo y mi equipo, lo que hacemos es proponer y poner nuestro granito de arena también, porque es verdad, uno como sociedad civil, en el caso mío como conocedor, un consultor, más de 25 años de experiencia en estos temas, desde cuando yo inicié mi experiencia laboral a los 19 años como profesor de cómputos del Colegio Calazán, donde yo me gradué, que salía del Cacique. Yo creo que el doctor Jacins conoce mucho al Cacique, que ahí fue que yo y hasta que ocupé diferentes posiciones de dirección tecnológica y demás, he dedicado mi vida a la tecnología. Efectivamente, creamos Libertad Digital para que utilizar la tecnología y que en torno a ella podamos construir una verdadera nación innovadora, próspera y que dé las garantías de un mejor futuro a la gente. ¿En qué sentido? El empleo tecnológico es un empleo de alto valor, que se paga mucho mejor, es un empleo del conocimiento, desarrolla integralmente a las personas. Yo fui testigo, ya sea cuando era director de la Escuela de Sistemas de la Pucamaima, después cuando fui rector fundador del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, durante 16 años, 2004-2020, luego cuando fui director general del TEP, ahora que soy socio director de BDO Digital e impulsor, presidente de Libertad Digital, yo he visto miles de personas y he acompañado a miles de jóvenes a salir de su barrio, de Capotillo, de Gualey, de Boca Chica, de La Caleta, a hacer un proceso de formación, capacitación tecnológica y hoy estar, como decía muy bien, como dicen muy ustedes, ganando $5,000 en formato remoto, trabajando para una empresa en Alemania, una empresa en Estados Unidos, teniendo mayor calidad de vida, ayudando a su mamá, ayudando a su papá y siendo un ejemplo y un orgullo de toda la familia, porque mi muchacho, gracias a que se capacitó en tecnología, gracias a que utilizó la tecnología como medio para desarrollarse plenamente, pues hoy tiene realmente una realidad mucho mejor de la que tuvo cuando era un muchacho, cuando era un jovencito, cuando vivía en el barrio, cuando vivía con nosotros. Entonces, este es el sueño que nosotros estamos concretizando y continuamos concretizando a través de Libertad Digital y por eso, por ejemplo, la semana que viene, Libertad Digital trabaja en 3 puntos, terminado de contestar su pregunta. Trabaja en el tema de promoción de los derechos digitales. Creemos firmemente que la República Dominicana tiene que tener un acceso universal a Internet de calidad. Revista 110, ¿sabes? La mayor parte del contenido que yo consumo de Revista 110 a través de que yo lo consumo. ¿De qué? Por mi horario de trabajo, obviamente. Por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Entonces, efectivamente, queremos que las personas de Dajabón, de Independencia, las personas de la montaña, las personas del llano, las personas de Lago Enriquillo, en cualquier parte, en los 4 puntos cardinales de la nación, haya un Internet de banda ancha de calidad. ¿Y cómo Entonces, se garantiza eso? Bueno, ¿Requiere de una gran inversión? Hay un marco legal. Yo siempre he sugerido que se declare claramente en República Dominicana el Internet de calidad como un derecho fundamental y un derecho universal. 2, ya hemos tenido proyectos, hay antecedentes de proyectos que manejan, por ejemplo, el Indotel y otras agencias de gobierno como la Optic, para, aprovechando ETET, las instalaciones eléctricas, a cablear
Corea del Sur, que es el mejor escenario, utilizó fibra óptica como la tecnología actual que mayor calidad y mayor estabilidad de Internet. Ahora, efectivamente, Elon Musk con Starlink está vía satélite. También Amazon acaba de lanzar unos satélites, un proyecto también de acceso satelital a Internet. Bueno, pues hay diferentes soluciones tecnológicas. Lo importante es que todo dominicano y dominicana esté en igualdad de condiciones para tener un Internet de calidad. ¿Y sabe por qué? Voy a poner ejemplos concretos. Cuando la pandemia se evidenció que hay una brecha social, hay una inequidad, porque el que vivía en el distrito, el joven niño o niña que vivía en el Distrito Nacional, con buen acceso a Internet, podía continuar su experiencia educativa, su proceso de aprendizaje, porque no tenía problema de Internet, porque los contenidos estaban en Internet. Pero el niño o niña que vivía quizás en una zona fronteriza, para poner un caso, ahí no había mucho Internet, no podía acceder a los videos consumen mucho ancho de banda. Nos perjudican las limitaciones que le están imponiendo a distintos países en lo que tiene que ver con la cooperación con China en el área tecnológica. Bueno, porque los chinos llegaron a hacer ofertas para mejorar la conectividad. Hay una expresión, vamos a decirlo de una manera jocosa quizás. Hay una expresión geopolítica, sí. Hay una expresión geopolítica, una dimensión geopolítica de la tecnología que entra más en el plano de la geopolítica y de la llamada guerra comercial, etcétera. Pero yo pienso que al final del día los gobiernos no son, los ingenieros de sistemas como nosotros la llamamos, de que son neutrales desde el punto de vista tecnológico. No importa la tecnología, no importa quién es el proveedor de la tecnología, lo importante es la gente y lo que mejor convenga para las personas. Entonces, que se hagan sus procesos técnicos digamos, construcción de los pliegos, una licitación transparente por vía de la ley de compra, y que bueno, que concursen, que se adjudiquen a los proveedores del lugar. La lógica de mercado muchas veces no permite, y eso es normal, no hay que satanizarlo, de que hayan inversiones, por ejemplo, de antenas en zonas donde no hay manera de recuperar esa inversión. Entonces, precisamente son los gobiernos los que, como agentes que igualan, que evitan esas inequidades, que tienen que hacer esas inversiones para garantizar que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y también puedan ejercer plenamente sus derechos. Es fundamental, primer punto, desde Libertad Digital trabajamos en derechos digitales. También trabajamos en un segundo pilar, que es el tema del fomento del emprendimiento tecnológico y la innovación. Aquí hay mucho talento. Yo ayer estaba en ese panel que yo comentaba, el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y a mi lado tuve el privilegio, después de casi 20 años, 16 de mis últimos años, siendo director ejecutivo primero y luego rector del ITLA, porque me tocó, bueno, fui yo el que dio el proyecto de convertir el ITLA en institución técnica, educación superior, pero me sentí súper satisfecho, como me siento cada semana, porque me encuentro egresado casi toda la semana, los estimo, los quiero, amo mucho al ITLA, amo mucho a los egresados del ITLA. Me encontré con una egresada del ITLA, del tecnólogo en software, una chica brillante, se está especializando en inteligencia artificial. En el panel de 4 personas estaba el padre Ángel, experto en bioética, estaba Federico Müller, gran amigo de mucho tiempo, que va a ser gerente general de Microsoft, estaba la señorita Sánchez, egresada del tecnólogo de software, y estaba un servidor. A mi lado estaba una egresada, con una participación brillante. Entonces, eso es lo que proponemos en el tercer pilar de Libertad Digital, que es el pilar de la capacitación, del desarrollo del talento dominicano. La semana que viene, por ejemplo, lanzamos 2 programas, uno para desarrollar talento en el área de inteligencia artificial, básicamente machine learning y todo el tema de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, y otro programa en el área de seguridad, de ciberseguridad, porque como ustedes bien preguntan, todas estas innovaciones tecnológicas producen quizás situaciones obviamente de vulnerabilidades, amenazas. Yo lo veo que ustedes tienen su teléfono, bueno, sí. Ahí, imagínate que le hackearan ese teléfono, ¿verdad? Sí. Y accedieran a sus fotos, accedieran a sus conversaciones, etcétera. El doctor me vive preguntando por qué mucho sobre las acciones predictivas que hace el teléfono, de cómo el teléfono sabe
cuál es la palabra que él quiere decir a continuación. Y esa es parte de lo que es el Machine Learning. Yo le explico, doctor, eso es el Machine Learning, eso es, él ve sus hábitos de escritura y ya él va pensando qué es lo que usted quiere decir después para sugerírselo, no para ponerlo en lugar suyo. Sí. Y es fascinante porque eso es aumentar la productividad. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hay que escribir menos. Hay un montón de ahora de herramientas, por ejemplo, cuando usted está editando, de hecho Microsoft lo implementó en su suite ofimática, Word y demás, tú vas escribiendo y si tú activas el Copilot, que es un feature, una funcionalidad, te va sugiriendo, mientras tú vas redactando, cómo redactar mejor. Entonces eso aumenta mucho la productividad. Nosotros creemos que efectivamente en el 2023, siglo XXI, lo que sucede en el mundo también debe suceder en República Dominicana. Debemos desarrollar el talento, es la base y la clave de nuestro presente y futuro. República Dominicana, como ustedes muchos han comentado aquí en este espacio, ha tenido avances y es un referente en turismo, es un referente, por ejemplo, en la área industrial. República Dominicana tiene que convertirse en una potencia tecnológica y para eso hay que apostar a nuestro talento. Aprovechar tu presencia para que tú nos repitas lo que en otras ocasiones has dicho o aumentes la información. Primero, hablaba Carlos de las correcciones, es decir, hay una memoria que tienen los equipos en que tú escribes y te lo escribes bien. Eso da como consecuencia que muchas personas que tú esperas que sean semi-analfabetas, a veces te escribían mensajes bien escritos y es porque alguien esta máquina lo corrige. La otra, sí, seguro. Sí, pero sí. Hay otro tema y es que es la pregunta específica. En la formación de los niños a partir de su alfabetización, hasta que ya es necesario que se auxilien de esto, porque a veces tú vas a un médico y el médico tiene miedo, porque si él busca, te va a tratar tú le vas a tratar una enfermedad, ya tú vas preparado porque fuiste a Google y averiguaste. Pregunta, como está haciendo Suecia en este momento, le quitó el teléfono y la tableta a los muchachos para formarlos, para darle una formación básica. Y después, inclusive, no es que no se oponen, obligatoria la informática en las escuelas. Sepárame de la tradicional de la digital. No, buenísimo punto. De hecho, a mí normalmente también me invitan. Yo soy, desde los 16 años, pero bueno, nací en una familia cristiana católica, doña Cristiana Amelia Rodríguez Peña, de Tavares. Mami quiere siempre que le digan de Tavares. Nos crió a mí, a mi hermano y a mi hermana en la fe, y bueno, pues a los 16 años todavía mucho más, porque entramos en una comunidad, en la parroquia Jesús Maestro y demás. Y la iglesia y ese entorno de iglesia y también de la sociedad civil me invitan a dar charlas precisamente desde la perspectiva de la familia y la tecnología, riesgos, amenazas, oportunidades y peligros de la tecnología en la familia. También uno de las conferencias que di recientemente sobre inteligencia artificial en entornos educativos, la di en el Tribunal Constitucional, que tiene un centro de estudio muy bueno, y un espacio interesante, académico, de reflexión y demás. Bien. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología, oigan bien, con el uso de la tecnología, sobre todo en edades tempranas. Y hay que contextualizar el uso de la tecnología. Yo estuve en un panel precisamente invitado, repensar la educación, me tocó analizar el informe de monitoreo de UNESCO sobre el tema de los avances en educación, y el tema fue tecnología en educación. Y los hallazgos del informe de UNESCO eran precisamente de que la tecnología debe ser contextualizada. No es lo mismo el uso de la tecnología cuando un ser humano, cuando un niño o una niña está en formación. Entonces yo en esas charlas, resumiendo, siempre recomiendo que tiene que haber siempre una supervisión de un tutor
papá, mamá, maestro, maestra, tienen que supervisar el uso de los aparatos electrónicos en los niños. Procurar que no haya un exceso en el uso, establecer horarios diarios, limitar las horas de uso, activar las herramientas que por ley muchas veces obligado, otras también porque tienen el deseo y la intención de hacerlo así, el control parental en las plataformas instaladas en esa tableta, en ese teléfono móvil, para supervisar qué contenidos están viendo. Porque ya está demostrado a través de diferentes estudios que si no hay estos controles puede generar cierta adicción. Número uno. Número dos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las herramientas tecnológicas tienen también que contextualizarse. Me explico. No es lo mismo una persona que está haciendo una maestría, personas como nosotros, ¿verdad?, que estamos haciendo en el llamado concepto aprendizaje durante toda la vida, long life learning, haciendo una actualización, conectarnos vía la herramienta de videoconferencia que queramos, acceder a unos contenidos, el discernimiento de esos contenidos, ¿verdad? Dada la experiencia que ustedes tienen, ustedes pueden ver una información y discernirla. Decir, no, pero esto me lo dice Google, pero esto no es cierto. Déjame buscar otras fuentes, contrastar. El niño y la niña debe de aprender a pensar, aprender a discernir, desarrollar su pensamiento crítico. Y es obviamente un aprendizaje totalmente virtual en un niño de 5, 6, 7, 8 años no es posible. Porque hay una serie de competencias socioculturales que se desarrollan en el contacto físico con los demás compañeritos, en escenarios donde tiene que tratar con su profesora, con su maestra, con su maestro. El niño tiene que experimentar que se cae y le duele la rodillita y se levanta, pero alguien viene y lo auxilia. Temas de empatía, de cercanía, habilidades, por ejemplo, del habla, de entender lo que se le explica. Todo debe ocurrirse en modalidad. Ahí hay más tecnología como soporte, como ayuda al proceso educativo, pero bueno, ya obviamente cuando ya somos mayorcitos, ya quizás un formato totalmente en línea es mucho más pertinente, porque la vida diaria y el desarrollo en el que estamos lo justifica más. Libertad Digital es una empresa que viene a ser paralela del ITLA, pero en el sector privado, o es algo totalmente diferente que tú estás dirigiendo. No, Libertad Digital es una ONG, básicamente, es una iniciativa social sin fines de lucro que viene a complementar el trabajo extraordinario que hace el ITLA y otras instituciones como el Infotep, las universidades también que están haciendo un excelente trabajo incorporando carreras técnicas superiores de 2 años, etcétera, etcétera. Es mi vocación. O sea, la verdad que tengo que confesar que, como decía, desde los 19 años de edad. Lanzamiento. Ah, sí, ya van a lanzar más. Ahí está el lanzamiento, efectivamente. El martes que viene lanzaremos estos 2 programas en seguridad e inteligencia artificial. Son programas que de 7 meses, un primer mes competitivo totalmente gratis, esto es sin fines de lucro, es precisamente porque decía, mi testimonio personal es el siguiente y lo resumo. Yo cuando tenía 19 años tenía que buscar trabajo para pagarme mis estudios y también en ese momento quería ir a hacer un encuentro de la iglesia. Y mi primer trabajo es precisamente en el área de educación tecnológica y a partir de ahí me enamoré de aquello. Entonces continúo mi vocación creando Libertad Digital y estos programas que en 7 meses son totalmente en línea, llevan a un participante de 0 hasta que pueda encontrar un empleo. Bien. Un primer mes competitivo con 2 certificaciones internacionales, luego un bootcamp de 3 meses y 3 meses de experiencia real de trabajo. Termino con esto. Decíamos aquí hace unos días, y tú puedes hablar porque tienes conocimiento de economía, además de tu principal profesión. Decíamos que el sector privado es tan grande, tan operativo, tan rico, que el Poder Ejecutivo y los organismos oficiales del Estado podían tomarse, no desaparecer, pero podían tomarse unas vacaciones y el país marcha.
porque hay una dinámica que hace que marche. En el área en que tú te manejas, un análogo que no sea el dueño, porque tú sabes que el que vota y el que paga es el Mayimbe de la bachata. En lo análogo, es posible, como análogo es posible manejarse en esta sociedad sin conocimientos digitales, que no sea un celular. Yo pienso que sí, me explico. Lo que sí es importante es como usted, doctor Nassim, como ustedes. Ustedes dominan las herramientas y conocen sus posibilidades. Y en función de ese conocimiento pueden tomar decisiones inteligentes. Yo mismo he dado talleres llamados de transformación digital a consejos de administración de bancos y de instituciones financieras. Porque esos Mayimbes, como dice el doctor Nassim, Sí. esos accionistas y dueños del banco, que ya tienen un seniority, que ya tienen un conocimiento, lo que necesitan es introducciones ejecutivas para saber las posibilidades que estas herramientas pueden ofrecer al banco y tener información para tomar la decisión de invertir, de ir por aquí, por allá. Yo pienso que sí. Bien, te quiero dar las gracias No, y gracias a mantenernos al día, ¿verdad? Porque claro, tú claro. no te puedes alejar de aquí, tú eres, No, yo soy de nos puedes ustedes. ayudar en lo digital. Además que me encanta Y además participar. tiene una idea clara, habla de Litras, habla de Infotep, no te anda fijando en tonterías de tipo político. Gracias. A su orden, gracias a usted. Gracias a usted. Y bueno, pues invitamos a que entren a libertaddigital.do y también a la cuenta de Instagram @libertad_digital. Ahí en la bio hay un link donde pueden gratuitamente, es una beca, entrar, llenar un formulario y aplicar, y así pues introducirse, iniciarse en el mundo de la tecnología y aprovechar esta herramienta para desarrollar sus vidas. Magnífico, gracias. Gracias a ustedes.